Buenos días, doctor. Voy a hablar solamente de este tema, después ya pedir la palabra. Usted inició su alocución diciendo que más o menos, no lo quiero parafrasear, pero palabras más, palabras menos, diciendo que los jueces, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen que fallar de acuerdo a las normas, leyes emanadas de este Congreso, dejando a un lado sus convicciones personales, religiosas, gustos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente, el tema de el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, cosa que no comparto, se ha metido, no es que no comparta el derecho, sino que hay algunos que han intentado mezclarlo con las temáticas confesionales. De hecho, yo soy católica y estoy de acuerdo con y de hecho así lo voté, con la interrupción voluntaria del embarazo. Usted en el 2018 fue expositor cuando se trató en este Senado de la Nación y se manifestó totalmente en contra en esa discusión pública que hicimos en el 2018 y que finalmente en el 2018 esa ley no salió, o sea, por decisión de la mayoría del Senado de la Nación, luego sí sucedió. Entonces, respecto a eso, es conocido su convicción del derecho confesional y es conocido y comprobado y me parece bien, o sea, me parece totalmente legítimo y bueno y bien que sepamos desde dónde hablamos y de dónde venimos. Entonces, mi primer pregunta es si ya aprobada la ley de interrupción del derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, si su postura, que fue dicha con anterioridad, entiendo yo, a esta ley, va a ser inmiscuida por sus concepciones confesionales o va a fallar de acuerdo a derecho. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es si usted entiende que el principio de no regresividad o el principio de progresividad en la Constitución Nacional tiene que ver con un hipotético caso que llega a la Corte respecto de el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, el derecho de las mujeres a una decisión reproductiva, y también no tiene que ver directamente con esto, pero aprovecho para preguntárselo. Ayer el ministro de Justicia de la Nación dijo que estaba en contra, palabras más, palabras menos, de una ley emanada por el Congreso sin términos constitucionales, ni legislativos, ni que tenga que ver con el derecho vigente en la Argentina, sino por temas que tienen que ver más con una concepción íntima. Quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con esa concepción sobre la ley de identidad de género que ayer el ministro de Justicia de la Nación esgrimió en la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora senadora, por sus preguntas. Respecto de la primera pregunta, los argumentos que yo esgrimí cuando vine acá al Senado de la Nación de ninguna manera son argumentos confesionales, salvo que entendamos que
explicar el derecho positivo, hacer referencia a normas sancionadas por este Congreso, hacer referencia a constituciones provinciales o hacer referencia al texto escrito de determinados instrumentos internacionales que gozan de una determinada jerarquía, eso es tener una postura confesional. Yo creo que no es así. ¿Quiere reiterar la pregunta? Insisto, yo creo que eso no es así, no es tener una postura confesional, y desde ya, si llegara a tener que decidir cualquier caso, el caso se debería fallar conforme a derecho, eso no hay ninguna duda. Y más allá de fallar conforme a derecho, le quiero hacer una aclaración que me parece que es importante, porque la predisposición del juez no es únicamente fallar conforme a derecho. Suena bien, pero hay algo que va bastante más allá que eso. En primer lugar, si tengo el honor de que este honorable Senado me dé el acuerdo y tengo que decidir cualquier caso, lo primero que voy a hacer es analizar ese caso con mente abierta. Lo segundo, me voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes. Y en esto insisto, soy abogado, he practicado y creo que voy a darle a cada una de las partes, a cada uno de los abogados, el mismo respeto que me hubiera gustado que me den a mí. Lo tercero es considerar la dimensión humana en juego. Nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones: el interés superior del niño, la perspectiva de género, el problema de la vulnerabilidad de las personas mayores. Yo englobo, si usted quiere, todos esos conceptos en considerar la dimensión humana en juego, que es fundamental a la hora de resolver cualquier caso. El cuarto punto es tomarse en serio los precedentes del tribunal, los precedentes de la Corte Suprema. Para los propios jueces de la Corte Suprema son importantes. Marqué durante mi exposición la importancia de la seguridad jurídica. Creo que atenta a la seguridad jurídica que los cambios de jueces impliquen un cambio de jurisprudencia, y eso lo he manifestado también públicamente en numerosas oportunidades. Y lo último que le digo sobre esta cuestión es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal colegiado y que creo que gana en autoridad cuando decide las cuestiones jurídicas más trascendentes con una sola voz. Cuando las decisiones se toman, por ejemplo, si tenemos una corte de 5 jueces con 5 votos distintos, en general el derecho no gana en autoridad. Entonces yo creo que la Corte gana en autoridad cuando las cuestiones complejas las decide en la medida de lo posible con una sola voz. Y eso implica un esfuerzo en el marco de un tribunal colegiado para saber cuándo deponer ciertas visiones del derecho, poder consensuar algunas cuestiones que en el marco de lo que es opinable del derecho, no en lo que no es opinable, poder trabajar de esa manera. Pero le insisto, no creo que mis posturas sean confesionales y la forma en la que yo fallaría sería conforme a derecho con todos estos matices que le di. Respecto al principio de progresividad, el principio de progresividad es un principio claramente importante, está previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos y es aplicable en todas las decisiones desde ya. Y respecto de las manifestaciones que me contó, honestamente no lo vi. Estuve ayer concentrado tratando de preparar la presentación de hoy, pero desde ya la ley 26.743 de identidad de género es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Le digo algo más. He notado en los últimos años una costumbre en ciertos casos, no voy a decir ningún tribunal, pero en ciertos casos en donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer. En nuestro sistema constitucional, las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales siempre que haya un caso concreto que amerite eso. Pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes. Vuelve a tener la palabra el senador Lustó.